Buenas noches, de nuevo muchas gracias por acompañarnos en este su programa Tertulia de Noche, como cada semana aquí a través de canales 14 y 16. Nos encontramos en este medio de comunicación regional de la zona norte, y gracias también para quienes nos ven a través de la página de Facebook TV Norte, canales 14 y 16. Hoy vamos a hablar de una decisión tomada por el gobierno de la República de subsidiar cerca de 27,000 familias en condición de pobreza, dijo así el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con tarifas eléctricas subsidiadas para ellos, y también subsidiar lo que llaman tarifas de preferencia, para el sector industrial, según el gobierno de la República, esto para que las empresas puedan conservar o puedan seguir siendo empleadores en Costa Rica. Por lo tanto, esta decisión del gobierno de subsidios y de tarifas preferenciales para el sector industrial tiene preocupadas a la Cámara de Empresas Distribuidoras de Costa Rica, lo que llaman CEDET, que agrupa a las empresas distribuidoras, no solo cooperativas, sino a las de servicios públicos de Cartago y Heredia, y las cooperativas Cope Guanacaste, Cope Santos, Cope Alfaro Ruiz y Copelesca, agrupadas en Coneléctricas. Vamos a hablar de los efectos que tendría para las empresas distribuidoras una decisión del gobierno, que incluso semanas atrás la misma Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, no sabían de qué estaba hablando el gobierno de la República cuando habla de subsidiar familias pobres y ahora tarifas preferenciales para el sector industrial. Cabe señalar que, por ejemplo, en otros países de Centroamérica, cuando se habla de subsidios, es que el gobierno de la República, de su bolsillo, agarra dinero para subsidiar o pagar, en este caso, cierta cantidad de kilovatios a cierta cantidad de familias. Pero es dinero del Estado costarricense cuando se habla de subsidios. Cuando se habla de subsidios en Costa Rica para 27,000 familias, vamos a hablar de dónde se va a tomar esa plata, si actualmente el gobierno más bien ha dicho que se necesitan más impuestos porque no hay dinero. Entonces, ¿quién va a pagar los subsidios? Tanto para la clase más pobre de Costa Rica, como también tasas preferenciales para los industriales. ¿De dónde va a salir ese dinero? Si el gobierno costarricense le va a quitar a la educación, le va a quitar a la salud o le va a quitar a la seguridad para subsidiar, o bien se va a recostar en darle mayores tarifas a otro segmento de la población que recibe energía eléctrica como lo recibimos usted o yo. Ese es el tema que vamos a hablar en este programa. Es un tema de interés nacional, es un tema que nosotros debemos estar informados, porque a veces se toman decisiones que uno ve grandes titulares en los periódicos y aplaude. Gobierno de la República va a subsidiar 27,000 familias pobres. Gobierno de la República anuncia tarifas preferenciales para el sector industrial, y políticamente uno lo ve muy correcto, es decir, qué bueno que el gobierno se fije en los pobres, pero bueno, ¿dónde va a salir esa plata? Es la gran pregunta. Eso es lo que vamos a conversar hoy con nuestros invitados, don Eric Rojas, que es el gerente general de Coneléctricas y vicepresidente de la CEDET, y también nos acompaña don Omar Miranda Murillo, gerente general de Copelesca, que en alguna medida ya ha estado aquí también ambos con nosotros hablando de modelos eléctricos, y hoy vamos a ampliar de un tema de interés que a usted le interesa, a mí me interesa y le interesa a todo el país ver de dónde va a salir el dinero. Muchas gracias, señores, por acompañarnos. Cuando ustedes, primero, ¿qué comunicación han recibido cuando el gobierno hace estos anuncios? Si oficialmente ya han sido notificados, si las mismas empresas han sido llamadas y consultadas para decirle, vea, esto es una decisión gubernamental, o ¿qué ha pasado ahí? Sí, bueno, primero que todo un saludo a Eric y a usted, Álvaro, y a todos los televidentes. Deberíamos de empezar un poco recordando que desde el comienzo de este gobierno se llamó a mesas de trabajo para formular el Plan Nacional de Electricidad, ¿verdad? Es un tema que se maneja a nivel de MINAE, donde se saca este plan nacional y establece una serie de objetivos y metas. Ahí en este plan, donde sí hemos participado las distribuidoras, en nuestro caso siempre ha habido presentes compañeros como por ejemplo el subgerente de relación con el asociado, servicio al asociado, Carlos Murillo, don Marcelino Blanco en su momento, Marlon Vargas, en fin.
y así en las diferentes distribuidoras, un poco para ver una serie de objetivos como la matriz energética, se habló de la tarifa TMTV para las grandes empresas y también se incluyó de alguna forma la tarifa social en ese plan. Lo que no se había tenido, digamos, era un aterrizaje propiamente de cómo se iba a hacer o cómo iba a hacer el gobierno, ¿verdad? A través o qué mecanismos se iba a emplear para aterrizar en esas dos tarifas, en la TMTV, que es la tarifa para darle, digamos, incentivos a las industrias electrointensivas, grandes consumidores, y también favorecer o ayudar a esto que se ha denominado tarifa social. Nosotros a nivel de SEDET, con Eléctricas en San José, tuvimos una primera visita de la viceministra Irene Cañas, donde de manera muy general nos hizo una exposición. Ahí mismo nosotros empezamos a manifestar que el mecanismo que estaban empleando, que es efectivamente subsidiar las clases social, digamos, la clase agrupada en el quintil 1, que es extrema pobreza, y el quintil 2, pobreza, a una con el 100% y la otra con el 50%, nos parecía que no era el mecanismo llevando ese costo a las tarifas de mayor consumo de 200 kilowatts, ¿verdad?, residenciales, porque eso es recargarle a la clase media. Más o menos esa fue la conversación que sostuvimos. Luego ellos ya hicieron una presentación oficial donde básicamente lo que hicieron fue ratificar lo que ya ahí se nos había dicho. Debo decir que más o menos un mes antes había salido una publicación en boletines, inclusive de la Cámara de Industria, donde el presidente don Enrique Egloff salió dándose la mano con el presidente de la República a raíz de la aprobación en ese momento de un borrador de decreto para que ellos le llaman, a ese decreto le llaman Plan Intersectorial para la Conservación y Mejora del Empleo en Empresas Electrointensivas. Eso salió un mes antes, tampoco se dijo cómo se iba a aterrizar, y luego sale la tarifa social. Al final, lo que nosotros nos damos cuenta es que ambas tarifas están interrelacionadas, ¿verdad? Entonces, el argumento de si nosotros hemos sido partícipes, yo diría que a medias, porque sí no podemos desconocer, y hay que ser realistas, de que hemos estado en los foros para el tema digamos, el Programa Nacional de desarrollo de la electricidad, para decirlo de esa manera. Pero ya en el detalle de cómo se van a hacer las cosas, nosotros no hemos sido tomados en cuenta. Simplemente se nos ha dicho que eso es de esa manera y punto. Tienen que aceptarlo. Y tal vez agregar que efectivamente nosotros, por ejemplo, participamos un miércoles, los técnicos de las distribuidoras, donde se nos hizo una presentación general de lo que se estaba pensando realizar, pero muy general. Y se dijo que se pensaba entonces emitir este decreto. Eso fue un miércoles. Precisamente el viernes es que nos damos cuenta de que ya para el lunes se tiene programado firmar el decreto. O sea, no tuvimos ni 3 días para asimilar la noticia o la información preliminar que nos habían dado y se procede de forma sorpresiva y muy rápida a la firma del decreto, sin en realidad habernos tomado en consideración a entrar profundamente a analizar este decreto.
Estamos hablando del decreto de lo que es grupos sociales vulnerables. El anterior ni siquiera se nos había anunciado, el del tema de las empresas electrointensivas. Eso, cuando nos dimos cuenta, fue en la prensa que se había firmado ya días anteriores. Sí, es un decreto eso de las familias en estado de vulnerabilidad, y el otro decreto es el 40509, que se llama Plan Intersectorial para el Establecimiento de una Tarifa Eléctrica Preferencial para la conservación y mejora del empleo en empresas electrointensivas. De esa bola que ustedes no tuvieron información. Esa solo salió en la prensa y nos dimos cuenta. Claro. De hecho, estuvimos pidiendo ese decreto por mucho tiempo para saber de qué se trataba, y no se nos hizo llegar sino hasta que ya fue publicado. O sea, lo que se dijo era que no se iba a distribuir hasta que ya fuera publicado en la Gaceta. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de qué trataba. Sin embargo, el decreto en sí es muy escueto y podemos hablar de eso después. ¿Cuál es la preocupación, digamos, cuando señala, bueno, hay una preocupación que ustedes dicen que van a afectar al sector de la clase media? ¿Por qué lo van a afectar y qué entendemos por clase media, digamos, en términos de consumo? No sé si se puede hablar de clase media en términos de consumo para que los televidentes lo tengan claro, y por qué van a ser golpeados a criterio de ustedes. Bueno, aquí, digamos, hay que entrar un poco ya entonces en detalle de los decretos, especialmente el decreto para grupos de sociales vulnerables. Lo que establece es que aquellos consumidores, en este caso abonados o asociados, en el caso de las cooperativas, que consuman menos de 100 kilowatts y que estén dentro de un grupo que ya tiene previsto o ya tiene establecido el IMAS, que entran dentro de la categoría de pobreza extrema o pobreza básica, esos consumidores van a ser subsidiados, pero el subsidio, tal vez después podemos entrar en el detalle de esto de pobreza básica, pero el subsidio recae sobre el mismo grupo de consumo residencial. Recordemos que hay diferentes tipos de bloques de consumo, que está el industrial, el residencial, el general y alumbrado público. Aquí está un subsidio que llamamos subsidio cruzado dentro del mismo grupo, que es el sector residencial. Entonces, ¿cuáles son los grupos que quedan según los bloques que tienen las mismas distribuidoras dentro de su estándar para cobrar los recibos? El siguiente bloque que queda es de 200 kilowatts hacia arriba. Entonces, ese es el grupo que queda para sacar el dinero que va a subvencionar a los que consuman de ahí para abajo. ¿Y quiénes son esos consumidores o ese sector residencial? Y es la clase media. El gobierno habla que no, que va a ser para la clase alta, pero es que no tenemos un bloque de clase alta, no tenemos un bloque de 400 o 500 kilowatts para arriba en el sector residencial. Tal vez ahí, Eric, es que el gobierno asume que cualquiera que consuma 300 kilowatts de energía en este país ya es clase alta, porque cuando usted escucha a la viceministra y al ministro explicar, cuando los medios de comunicación le han preguntado, de no, eso es para beneficiar a los de abajo y son los de arriba los que van a pagar, pero cuando usted lo aterriza le dice, ¿cuánto es lo de arriba? Y entonces dice, los que consumen de 300 kilowatts en adelante. Y 300 kilowatts, nosotros sabemos que 300 kilowatts, cualquier familia promedio con 3, 4 personas por familia, con refrigeradora, con 1 o 2 pantallas, plancha, cocina, ducha, el alumbrado y algunos otros artefactos que usualmente básicos que se utilizan en una casa, ya consume más de los 350, 400 kilowatts. Entonces no es cierto, es una falacia lo que dicen ellos, el ministro y la viceministra, que es la clase alta. La clase alta de este país es una clase, digamos, una banda muy pequeña, en cuyo caso ese subsidio no alcanzaría, ¿verdad? Entonces ahí hay una contradicción, de tal manera que más bien es tan alta la contradicción para tapar que no es la clase media,
que sí son claros cuando dicen que los dineros que sobren de esa recaudación se le van a dar al ICE para que el ICE más bien pueda compensar la tarifa TMTB de los grandes industriales. Entonces, nada más ahí era para ampliarle el tema de que no es cierto que es la clase alta, como lo están diciendo. Sí, por eso digo yo que no hay un bloque de 300 kilos arriba que diga, mire, este bloque es 300 kilos para arriba, clase alta. O sea, esos bloques no existen. No podemos hacer una diferenciación de eso. Es imposible, ¿verdad? Yo quiero tal vez pedir un ejemplo, don Omar, ¿cómo operaría eso en Copelesca? Tal vez Eric también me habla de las otras cooperativas, sabiendo de antemano que Copelesca no recibe aumentos de tarifa por parte de la ARECEP desde 2012, o sea, tienen como 5 años de que las tarifas están congeladas. ¿Cómo aplicaría eso y cuánta gente afectaría y qué significaría para la cooperativa? Porque al final, cuando la gente sienta que le están aumentando la tarifa, van a comenzar a decir por qué es que Copelesca pidió los incrementos, ¿verdad? Sí, ahora lo que sigue en esto y ya está convocado a audiencia es una tarifa que está diseñando la ARECEP en cumplimiento de esto mismo, de formar 5 bloques en lo que se llama la tarifa residencial. Lo que la ARECEP sostiene es que la plata, digamos, si la tarifa residencial, para tratar de explicarlo, genera 100 colones para la distribuidora, esos 100 colones no van a cambiar, siempre se recibirán los 100 colones. Entonces ellos dicen, la distribuidora no es afectada, porque siempre va a recibir lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Como lo explicaba Eric, que entonces al hacer 5 bloques, estos bloques digamos, de pobreza extrema y pobreza, a unos se les va a exonerar el 100% y a los otros el 50%. Y eso significa que inmediatamente de los bloques 3 al 5 recibirán una recarga, un porcentaje. Pero vuelvo a decir, no es solamente para subsidiar el consumo de estos, sino que la ARECEP tiene que calcular, y así está dicho para que alcance para compensar no solamente las familias de la distribuidora, sino el total de familias que están en el programa a nivel nacional. Por lo tanto, si a Copelesca le sobra plata en ese sentido, tiene que trasladársela al ICE, para que el ICE sea el encargado de compensar, es decir, de autopagarse y de pagarle a los que no le alcance a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Nosotros lo que hemos y aquí sí tenemos que, todavía no hay números, digamos, tenemos que ver qué va, cómo se va a comportar esto en los bloques, pero lo que es claro es que la captación que se espera no es solamente para cubrir esas tarifas sociales, sino, vuelvo a decir, en gran medida se van también a utilizar recursos para la tarifa de subsidio a las empresas electrointensivas, ¿verdad? Lo que llaman ellos la tarifa TMTB. Se supone que el efecto para la distribuidora es el mismo, pero que al haber ese bloque digamos, esa conformación de bloque tarifas, 5 tarifas para el bloque de tarifa residencial de los 200 kilos, entonces esos dineros se trasladarán para esos mecanismos. Eric. Sí, estos bloques, bueno, lo que uno prevé es que sí va a haber un aumento de tarifa, ¿verdad? Se debe establecer un aumento de tarifa, que el mismo decreto lo indica, en el sentido de que va a ser un porcentaje de la tarifa, que ahí hablan desde el 1.01% al 1.05%, que suena muy pequeñito, pero en realidad es bastante dinero. Cuando usted está en un bloque y está dentro de ese bloque y no tiene ahorros o no se ajusta a un mecanismo de ahorro de energía, usted recibe y paga con ese aumento, y eso es lo que conformará el bloque, el fondo. Pero ese fondo,
como dice don Omar, no es para subvencionar a los pobres o a los que están dentro de este grupo de la distribuidora. No, eso va a una gran olla, ¿verdad?, que va a manejar el ICE según lo establece el mismo decreto. Y lo que Copelesca haría es decir, mire, yo recolecté X cantidad de dinero, entonces el IMAS le pasa la lista a don Omar de cuáles son las familias que están dentro del programa Puente de Desarrollo, y entonces Omar dice, bueno, ellos consumieron X cantidad de energía, debo pagarla con lo que recolecté, pero me sobró mucho dinero. Entonces ese dinero tengo que trasladarlo al ICE. ¿Para qué? Para que el ICE determine cuáles otras distribuidoras no lograron recolectar lo suficiente para trasladarle ese dinero a esas familias de esas otras distribuidoras. Aún así va a sobrar dinero. Y lo que sobre va a un segundo subsidio, que es donde entra ya el decreto 40.509 para las empresas industriales electrointensivas, donde ellos ya tienen un subsidio de las ventas que hace el ICE en el mercado regional, y con esas utilidades lo que pretenden es que el industrial no pague más de 10 centavos de dólar en su tarifa. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que a nivel centroamericano este mercado no ha estado funcionando bien. Todo el mundo está generando al mismo tiempo, entonces no hay cómo colocar mucha energía, y esas utilidades o no se han dado o se han reducido. Entonces no está alcanzando para lograr darle ese beneficio al industrial. Entonces este decreto lo que dice es que puede tomar esos fondos que sobran para de alguna manera venir a reforzar este otro subsidio. Y es aquí donde nos nace la preocupación. Además de otras preocupaciones, porque si usted lee el decreto como tal, o el plan que establece el decreto, ¿verdad?, porque el decreto es muy escueto en realidad, lo remite a un plan, deja abierto para que entren otros tipos de grupos, incluso de otros grupos y otro tipo de subsidios. O sea, no es que ahora van a ser los pobres por esa extrema, por esa general, industrial, sino que el mismo decreto dice que podrían entrar otros grupos a futuro. Y eso también nos preocupa. Vamos a hacer una pausa, Omar, para entrar a hablar, y don Eric, de este tema específicamente. Y escríbanos si tiene comentarios relacionados a este tema a nuestra página en Facebook, TV Norte, canales 14 y 16. Estamos transmitiendo en vivo. Háganos sus comentarios relacionados a este paquete de compensación o mecanismo de compensación que el gobierno quiere aplicar, supuestamente para beneficiar a las familias de escasos recursos económicos y también en alguna medida a las empresas electrointensivas. Pero ya vemos que eso de algún lado tiene que salir la plata, y estamos aquí hablando de dónde es precisamente donde va a salir esa plata. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Continuamos con Tertulia de Noche. Recuerde hacer sus comentarios. Si nos está viendo por Facebook, escríbanos, por lo menos repórtenos la sintonía donde nos está viendo a través de Facebook, de la página TV Norte, canales 14 y 16, y también estamos en vivo a través de canales 14 y 16. Hablemos de este mecanismo de compensación, de lo que llama el Plan Intersectorial para el establecimiento de una tarifa eléctrica preferencial para la conservación y mejora del empleo de empresas electrointensivas. Ustedes hablaban del mercado eléctrico. Hablaban también antes de la pausa comercial de que va a haber un fondo que va a compensar a las familias pobres, pero a la vez puede cruzarse para subsidiar a ese sector industrial. O sea, en términos generales, lo que va a pagar la clase media, además, para subsidiar a estas 27,000 familias, también puede sobrar plata para ir a subsidiar a los industriales. Es correcto, eso así lo presentó la viceministra, doña Irene Cañas, donde dice que para esas empresas electrointensivas, los recursos para darle una tarifa que ellos se denominan TMTB
lo que hay que entender es que son como unas 26 empresas que reúnen esas condiciones. Son empresas que demandan 2 megavatios de potencia, al menos durante 10 meses de 12 del año, y consumen 1 millón de kilowatts mensual. Entonces, esos son los parámetros. Si cumple con eso, ya puede entrar, y otros compromisos como la generación de empleo o mantener el empleo, ¿verdad? Entonces, esos son 26 industrias. Lo que se dice es que para darle esa tarifa TMTB, ¿verdad? Que ronda alrededor de unos 10 centavos de dólar por kilowatt, lo que se plantea es que los ingresos provienen de las exportaciones que haga el ICE al MER, ¿verdad? ¿Al mercado eléctrico? Sí, al mercado eléctrico centroamericano. Y también dice que esos fondos se trasladarán a ese mecanismo de compensación que el que lo maneja es el ICE, ¿verdad? Cuando hablamos aquí de mecanismo de compensación, el encargado es de manejar esos fondos es el ICE. Y en caso de que las exportaciones no sean suficientes, se utilizarán recursos adicionales del mecanismo de compensación. Recordemos que el mecanismo de compensación se alimenta de la otra tarifa. Claro. Entonces ahí es donde están los recursos. Y por otro lado, si usted lee la letra menuda, le da instrucción a la ARECEP de que la ARECEP hará los ajustes necesarios para que ese mecanismo de compensación tenga los recursos digamos, suficientes y disponibles básicamente para favorecer esos 2 sectores, las familias de escasos recursos, quintiles 1 y 2, pobreza extrema y pobreza, y los grandes industriales. Eso es lo que se está manejando en esto. Por eso es que nosotros como SEDET, y lo hemos dicho, le informamos a la población, porque al final, ¿qué es lo que se va a ver? Y que nosotros somos los que estamos aumentando la tarifa, y no es así. El efecto viene de medidas que está tomando el gobierno para subsidiar, y que ahora después podemos hablar si es conveniente o no subsidiar. Pero qué interesante, pues jugar carambola, digamos, rebota una y pega la otra de una vez. Sí, ¿y de dónde sale esto? Como decíamos al principio, esto viene de los diálogos diálogos nacionales que iniciaron con este gobierno, donde los industriales salieron un poco molestos porque lo que se estaba dando ahí no los beneficiaba. Entonces crearon un comité de competitividad que se llama con el gobierno, paralelo a estos diálogos, donde el gobierno pues se compromete a varias cosas. El mismo decreto o el plan que establece cómo se va a realizar este decreto establece varios compromisos del gobierno, y entre ellos está, por ejemplo, y a lo que voy a decir es para que veamos que esto es simplemente la punta del iceberg, porque lo que se pretende es subsidiar también a otros sectores, no solo a las empresas electrointensivas, sino que a futuro entrarían paulatinamente otras empresas. Y volvemos a repetir, ¿de dónde va a salir la plata? Pues esa es la pregunta que no se puede responder todavía. Pero, por ejemplo, uno de los compromisos es, y como le digo, está en el mismo decreto, es realizar segregaciones en la tarifa general. Recuerden que tenemos tarifa industrial y tarifa general. Entonces, una de las acciones sería segregar la tarifa general en dos sectores. La tarifa, general, ¿a quiénes? La tarifa general son pequeños comercios. Comercio y turismo. Comercio y turismo. Y entonces lo dividen en sector general industrial y sector general comercio y servicios. Ese es un compromiso que todavía no se ha hecho, pero vendrá probablemente a futuro. ¿Con qué idea? Para que esta tarifa pueda también subvencionar al sector general industria. Y así está establecido. Esto no lo estoy inventando yo, está establecido en el mismo documento. El otro punto dice, realizar los ajustes. Para que quede claro, sacarle plata a los pequeños comercios y a la actividad turística, por ejemplo, para favorecer a esa tarifa industrial general, que entra otro tipo de actividades como aserraderos o pequeñas plantas procesadoras, etcétera. Sería un subsidio cruzado entre ellos mismos, unos que paguen más para favorecer a otros. Y lo otro, dice, realizar los ajustes tarifarios de manera que se puedan mantener las tarifas eléctricas en 10 centavos de dólar.
utilizando para eso los ingresos por las exportaciones en el MER, que es lo que estábamos hablando antes, que serán distribuidos por medio de las tarifas de generación del ICE según el siguiente orden de prioridad hasta alcanzar en cada tarifa el límite indicado. ¿Y cuáles son el orden? La TMTB, que son las empresas estas electrointensivas, que ya estamos viendo el decreto. Luego vendrían las TMT, que son el resto de industrias que no tienen las características de las electrointensivas, pero que son industrias al final de cuentas. Claro. Y luego viene lo que decía, la tarifa general sector industrial, una vez segregado. O sea, ya ves que generan el tema general, segregan y va también al sector general industrial. Y luego ya habla del resto de las tarifas. Tal vez ahí para que le quede claro a la gente. La TMTB, ¿qué significa? Tarifa de media tensión B porque le ponen la B para diferenciar que son las empresas electrointensivas. Y la TMT es la tarifa de media tensión común y corriente, en la cual nosotros y todas las distribuidoras tienen conectadas una gran cantidad de empresas e industrias, ¿verdad? Que no llegan a los rangos de la TMTB, pero que son industrias al final de cuentas. Claro. Bueno, y después establece lo que antes decía Omar, cuáles son las características de las empresas que van a entrar, son los de 2 megas en adelante, que consuman 1 millón de kilowatts al mes en los últimos 12 meses, y luego se comprometen a buscar otras opciones de incentivos para este tipo de industrias. Pero esto fue el compromiso que asumió el gobierno en ese entonces con el sector industrial y que ya estamos viendo aquí cuáles son los efectos que está provocando con la firma de este decreto. Y quiero hacer otra acotación. El decreto para que crea este fondo, este subsidio para las empresas, para las familias pobres, deja abierto el portillo para que precisamente otros actores puedan venir a utilizar estos fondos. Y así lo establece tres sectores que pueden utilizar los fondos, digamos, las familias de pobreza extrema, las de pobreza básica y el resto de programas que se creen por medio de otros mecanismos, de otros sectores, para poder utilizar estos fondos. Y así también lo establece el decreto de las familias en pobreza. Es una decisión política muy bien pensada por el presidente. Muy disimulada. Está jugando carambola, digamos, quedando bien con los industriales y con los sectores pobres. Es una decisión políticamente correcta, porque uno puede decir que la clase media son los indecisos. Lo que uno observa en esto, Álvaro, es que es una serie de medidas que se contraponen completamente a lo que está sucediendo, digamos, en los países donde hay un sistema eléctrico, digamos, no regulado, y que la tendencia va en otro sentido. ¿Y cuál es el sentido que lleva la tendencia? Simplemente que cada palo aguante su vela, es decir, que cada sector pague lo justo por lo que consume. Digamos que estas medidas proteccionistas definitivamente lo que hacen es afectar el modelo eléctrico. Pero es que, perdón, yo no sé, digamos, proteccionismo desde el punto de vista que, porque son proteccionistas, pero sigue la misma gente pagando. Claro. El proteccionismo es cuando el Estado interviene directamente, como ocurre en otros países, que el Estado, y hablemos que Guatemala, Honduras, esos países que el Estado saca plata, en Nicaragua igual, y dice, bueno, yo pongo una parte para que los pobres no paguen de 50 kilovatios hasta 100, por ejemplo, pero el Estado saca plata. Ahora, esa plata la saca de programas sociales, no sé a dónde, pero es el Estado. Aquí el Estado no saca plata, porque no tiene, es lo que hemos estado hablando. Entonces, lo que los pagamos somos la clase media, como ustedes dicen, así es. Digamos que sí, efectivamente, digamos que es un proteccionismo, pero que sea entre nosotros mismos, sí, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué es lo que se plantea? O sea, que los que más tienen, para decirlo de alguna forma, le paguen para los que menos tienen, pero que también esa plata
alcance para darle a los industriales y a otros programas, como dice Eric. Eso de las mismas tarifas. ¿Por qué? Porque el fisco no tiene plata, hay una crisis fiscal y no podrían generar subsidios, tal y como se plantea de que sea el mismo gobierno. Y también están leyendo la experiencia que se da en otros países. Es cierto, como usted lo plantea, en otros países, por ejemplo, El Salvador o República Dominicana o Colombia, se ve claramente que hay subsidios. En el caso de El Salvador, por ejemplo, y un artículo sumamente reciente, El Salvador tiene ese tipo de subsidios. Esa plata la tiene que pagar el gobierno, lo que pasa es que el gobierno no tiene que pagarla, entonces él está debiendo más de 33.6 millones a las distribuidoras de dólares, entonces las pone en problemas también. Entonces, ¿qué es lo que uno debe concluir aquí? Que en un sistema sano de tarifas es más bien que cada quien pueda, digamos, que cada sector pague la tarifa justa, claro, que es más o menos lo que nosotros hemos tenido aquí en Costa Rica y que ahora esto viene desde nuestra óptica, lógicamente, a distorsionar, y los efectos a largo plazo pueden ser muy dañinos porque podemos mal acostumbrar a la gente a subsidios y no a pagar la electricidad, y este sistema eléctrico nuestro ha sido un sistema muy sano por siempre. Ahora, ustedes son cooperativistas, le hago una pregunta desde el punto de vista hasta político y filosófico. ¿Cuál es la diferencia entre ser solidario y la decisión que está tomando el gobierno? Pues desde ese punto de vista, porque desde la perspectiva política, cuando se ven en los titulares que el gobierno va a beneficiar al sector más pobre, la gente aplaude, es una decisión políticamente correcta, digámosle, para a la gente que no tiene. Ahora vemos por dónde va la cosa, pero la gente podrá decir, son cooperativistas ustedes, entonces ¿cuál es la diferencia entre ser solidario y este tema del gobierno? Bueno, excelente pregunta. Yo incluso en algún momento cuando me han hecho la pregunta a nivel de los periodistas, yo le digo, bueno, es que sí, está bien ser solidario, pero dentro de la lógica. Y aquí yo quiero recalcar la labor que por lo menos las cooperativas hacen en este tema. Tienen los comités de bienestar y educación social que se encargan de precisamente buscar los mecanismos para ser solidarios con este tipo de familias. Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué más bien el gobierno no estableció, mire, Copelesca, aquí tenemos la lista de pobres de su sector, hagan una alianza con el IMAS y buscamos a ver cómo, mediante mecanismos de los que ya ustedes vienen trabajando, bueno, cómo ya mejor le damos becas a los hijos de estas familias, les ayudamos que haya un plan para darles trabajo en la cooperativa y ayudarlos a salir, la verdad, realmente de esa situación, y no un sistema solidario donde usted regale precisamente a costa del sacrificio y esfuerzo de otros sectores a familias que, y aquí quiero recalcar, y va a sonar un poco egoísta, que ni siquiera ustedes conocen, porque y a veces nosotros no somos muy quisquillosos de a quién ayudamos. Las cooperativas conocen cuáles son, por su modelo de delegados y su modelo de asociados, conocen cuáles son las familias que están pasando necesidades. Pero en este caso, en el caso de Copelesca, va a recolectar un fondo importante, ¿verdad?, para ser trasladados y aquí lo voy a decir porque ya lo establece bien según lo que nos han dicho la misma viceministra, donde el 60% de ese recurso va a ir a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Compañía Nacional de Fuerza y Luz que tiene menos del 2% del territorio nacional cubierto, cuando nosotros tenemos casi el 20-25% del territorio nacional. Claro. El segundo bloque iría, por lógica, al ICE, que tiene el 80% del territorio nacional, y que entonces uno diría, bueno, en el 80% del territorio nacional deben de haber bastantes pobres, y quedaría un sector muy pequeño para el resto de las cooperativas. Entonces el esfuerzo aquí lo está haciendo casi el 25% de las distribuidoras para poder subsidiar al 80% de las familias
que están en otras distribuidoras. Si vemos que el mismo ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tienen casi el 80% de los consumidores nacionales, eso no tiene lógica. Yo aceptaría, y yo estoy seguro que las cooperativas aceptarían y las distribuidoras aceptarían, que haya un beneficio directo para sus asociados a las familias que están en ese tipo de condiciones dentro de sus zonas. Y eso ya lo vienen trabajando las cooperativas desde sus inicios. Pero bueno, podemos fortalecerlo con programas, pero este tipo de decretos, así como se firman, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno ve? La situación del ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz económicamente es complicada, y eso lo sabemos. Han hecho inversiones importantes, sus tarifas, el ARECEP les ha venido rechazando aumentos y tienen inversiones importantes, y sabemos que tienen que subir en un porcentaje considerable. ¿Y qué es lo que están previendo? Que si esas tarifas empiezan a subir, estos sectores se van a ver, se les va a hacer un problema social muy grande, y probablemente las familias se van a tirar a las calles. Pero entonces, ¿qué es lo que han visto? Bueno, aquí es donde vienen las distribuidoras, las otras distribuidoras, las cooperativas y empresas municipales a salvarnos un poco la tanda, porque vamos a empezar a subir las tarifas nuestras, pero para el sector clase media y clase alta. Y estos nos la van a subsidiar el resto de las empresas. Entonces no vamos a tener tanto problema, porque los otros sectores sí aguantan un poquillo más y probablemente no se van a tirar a la calle. Eso es lo que yo veo de manera muy personal. ¿Quería hacer algún aporte, Omar? Sí, tal vez agregarle a lo que Eric apunta, que esto también hay que verlo digamos, de manera completa, el cuadro. ¿Y qué completa el cuadro? Por ejemplo, el hecho de que las mismas distribuidoras requieren tarifa para su propia operación y mantenimiento. Y además de eso, debemos recordar que estuvieron a punto ahora, en junio de este año, de meter prácticamente a la velocidad del rayo y a contra viento y marea una famosa tarifa de servicios auxiliares, que también lo que pretendía y pretende obviamente es darle más recursos al ICE. Entonces, lo que uno observa en esto es una preocupación para acercarle recursos al ICE y a la compañía, y lógicamente beneficiar ciertos sectores con los cuales nosotros, tal y como lo plantea Eric, y siguiendo con la pregunta que usted nos plantea, efectivamente nuestra naturaleza es ser solidarios. Pero si usted revisa, y cualquier persona que revise, por ejemplo, la solidaridad que ha aplicado cualquier cooperativa, y en el caso nuestro, Copelesca, es evidente. Cuando usted habla de la electrificación, cuando usted habla de que es un servicio que usted lo ve disponible y accesible prácticamente para toda la población, eso es aplicar la solidaridad. Meterle más la mano en la bolsa a ciertos sectores de la población nos parece que no es el mecanismo adecuado, y efectivamente Eric lo plantea bien. Las cooperativas tienen elementos diferenciadores, como es el Comité de Educación y Bienestar Social, donde hay una reserva de bienestar social, donde podría ser que se apoyara, pero los directamente, digamos, implicados o directamente habitantes de cada una de las regiones, y no tener que trasladarle recursos en este caso al ICE y a la compañía, que tienen el 80% de la demanda nacional, y que el argumento del ICE es que el ICE tiene costos más altos porque nos da a nosotros ciertos servicios que no nos cobra. Eso no es cierto. El ICE históricamente ha tenido suficiente apoyo, con créditos internacionales de muy bajo costo, inclusive con fondos no reembolsables, ¿verdad?, para desarrollar la generación, para crecer. Y entonces yo creo que más bien el tema de la compañía y el ICE tiene que ser un tema aparte, que se revise a través de los costos de esas empresas, y no tener, digamos, como un mecanismo de compensación que las demás distribuidoras trasladarles recursos para que ellos puedan llevar esos recursos a balancear sus necesidades y a crear un fondo de compensación. Ese fondo de aquí, si usted revisa bien esto, al final de cuentas esto lo que consiste es en crear un gran fondo de compensación
para que desde ahí el gobierno pueda direccionar para dónde van esos recursos. Y eso, pues lógicamente, y yo no quiero meterme en el tema, es como una caja chica, y eso tiene que ver directamente con el asunto político de este país, y de cara inclusive a una campaña electoral, es un tema que también se las trae, ¿verdad? Porque es una forma, digamos... Es un buen anuncio. Es un buen anuncio, por Igual supuesto. que le iba a preguntar sobre el anuncio de que también tienen que ahora sufragar lo que llaman las instalaciones eléctricas de los hogares. ¿Hasta dónde llega ese alcance del gobierno que uno no sepa? Porque uno por eso lo que uno, digamos, ve son los grandes titulares de los medios. Ahora también el gobierno firma no sé qué para que las familias pobres también, las empresas tengan que correr con el tema de las instalaciones eléctricas. ¿Cuál es el alcance de eso? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, el decreto lo que establece es que usted tiene familias, ¿verdad?, bajo este grupo de pobreza y pobreza extrema, que el IMA le pasó la lista, y cuando ellos sobrepasan los 100 kilowatts, usted tiene que cobrarle como si fuera una familia normal, o sea, ya no son sujetos de este tema de subsidio. Y aquí hay que hacer una aclaración. El decreto habla de que pueden haber familias de alto consumo que estén dentro de la lista de IMAS. O sea, tampoco estamos hablando de que solo son de 100 kilowatts para abajo. Si nos mandan y dentro de la lista viene una familia que consume 400 kilowatts, también hay que aceptarla. O más, pero puede estar en el quintil 1 o 2 de pobreza extrema o pobreza. Sí, dentro de la lista. De eso, yo le llamo la lista. Y entonces, el asunto es que si pasan esos 100 kilowatts, pues, la cooperativa está obligada, según lo que dice el decreto, a usted tiene que ir a revisar por qué se pasó. Y si usted se encuentra que resulta que se pasó porque tiene malas instalaciones, porque tiene equipos electrodomésticos muy viejos, que consumen más de la cuenta, entonces la cooperativa tiene que ir a buscar empresas privadas para hacer alianzas y ver cómo le ayudan a esta familia. Luego que primero queda la duda de cómo hacer esas alianzas público-privadas, que en el caso nuestro serían privadas, ¿verdad? Pero ellos las incentivan o son intermediarios o nada más le dicen hagan alianzas. No, Lo que ellos dicen es que la distribuidora, en este caso, por ejemplo, Copelesca, por su propia iniciativa, porque ellos así lo mandan en el decreto, ¿verdad? Nosotros tenemos... Están obligados. Porque el gobierno dice que estamos obligados a ir a buscar mecanismos de alianza con el Colegio de Ingenieros y con diferentes entidades públicas y privadas para resolverle esos problemas al menor costo posible a esas familias, lo que llaman ellos buscar un tratamiento totalmente preferencial para darle una solución a esas familias. Pero es una responsabilidad como el IMAS o el mismo Estado, ¿no? Es correcto, digamos, es que ya lo hacen. Nosotros, por ejemplo, a nivel de Copelesca, con los almacenes de materiales y electrodomésticos, la idea de los materiales eléctricos casualmente es eso, es darle a todos los asociados la posibilidad de que vía financiamiento se le puede hacer un trabajo completo en su casa, desde los planos que ocupe, la instalación completa y todo lo demás. Lo que llamamos un llave en mano, ¿verdad? Eso es posible. Aquí lo que está ordenando es que eso que nosotros hacemos, busquemos cómo hacerlo de tal manera que prácticamente a la persona no se le tenga que recargar ningún costo, lo cual evidentemente lo vuelve inviable o una carga adicional para la cooperativa. Esa plata debe salir de alguna parte. Por supuesto. Sí, como le digo, ellos sugieren de que vaya a hacer una alianza ahí para que ciertas empresas puedan ayudar, ya sea económicamente o dando electrodomésticos o dando equipo. O sea, es sumamente proteccionista, y entonces uno se hace la pregunta,
¿cuál familia, cuando le dan este tipo de condiciones y beneficios, va a querer salirse de las condiciones en que está? Es muy bolivariana esa decisión del gobierno. El problema, Álvaro, sí, son políticas de ese corte, ¿verdad? Obviamente del estilo bolivariano, chavista, lo que uno entendería, ¿verdad? Y el problema es lo que Eric puntualiza, que eso se convierte en una enfermedad social, porque digamos, la forma de combatir la pobreza es generando fuentes de empleo, educación, oportunidades y haciendo viables realmente esas oportunidades, no creando mecanismos en los cuales usted entra en confort de vivir ahí, más bien se sienta privilegiado de vivir ahí porque le están dando todo. De esa manera usted mata la iniciativa, mata el entusiasmo y proyecta eso a 10, 15, 20 años. Se va totalmente a perder, digamos, el sentido que tiene esto. Yo me pregunto, pero tal vez es otra discusión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los extranjeros, los que vienen porque tenemos muchos en la zona norte y se casan con una nacional y entran en esa coyuntura? Entonces también esos son parte de las familias que hay que atender. Son preguntas que habría que hacerse a largo plazo y que más bien esto en convertirse en una solución para un cierto sector, más bien permitiría que ese sector crezca más, ¿verdad? Y no se salga de esa zona de confort en tiempos donde hemos criticado siempre que a la gente de menos recursos económicos no hay que darles el pescado, sino enseñarles a pescar, porque ahí sería una base política muy importante para un gobierno que sostenga gente así, pero al final, ¿quiénes son los responsables de mantener esa base políticamente correcta así? Y también, y tras de eso, beneficiar a un sector industrial que tiene recursos suficientes, y tras de eso también se quieren aplicar impuestos a un sector de la clase media. O sea, yo no sé qué pasa en este país cuando pareciera como que estamos muy desorientados en ciertas decisiones para poder ir gobernando con base a ciertos sectores que no afecten una administración en términos de un plazo determinado. No estoy hablando de ese gobierno, pero porque también ha ocurrido con otros gobiernos. El problema es que no nos estamos poniendo de acuerdo, sino estamos poniendo de acuerdo para calmar ciertas cosas, pero a largo plazo esto se puede convertir en un problema social terrible. Ahora, ya para ir cerrando, y antes don Omar lo decía, replico la pregunta a Omar, ¿qué tan conveniente es todo esto para ustedes? Yo sí quiero nada más enfocar un poco lo que vos estás diciendo ahí, porque el gobierno es contradictorio en el discurso. Ellos lo que dicen es que son 27,000 familias aproximadamente que van a entrar dentro de este programa, pero que van a ir saliendo con esta ayuda, van a ir saliendo, entonces esto se va a ir reduciendo prácticamente a cero, lo cual no es cierto. Lo sabemos que no es cierto, y no solo no es cierto, sino que ellos lo entienden muy bien, porque en el decreto establecen que primero van a ser 27,000 familias en el primer bloque, sí, pues sí. Pero que esas 27,000 familias son las que fueron identificadas en el 2015, pero que ya en el 2017 han identificado otras 27,300 familias. Entonces el programa no va para 27,000 familias, ya van para 54,600 familias, pero además establece que Limas debe estar revisando esto cada cierto periodo, creo que es cada año, cada 2 años, para incluir más familias que entren dentro de este sector. Entonces, ¿dónde está la situación aquí de que lo que se busca es reducir este sector? Y ya contestando un poco la pregunta tuya, evidentemente, como decía Omar en programas anteriores, cuando hablábamos de la visita a Guatemala, todo lo que tenga que ver subsidios viene a generar una distorsión en el tema de tarifas, en el tema de mercado. Es un problema cuando usted trata de subsidiar, y esto lo entendió muy bien Costa Rica hace muchos años, cuando empezó ARECEP más bien a tratar de llevar un montón de tarifas que se tenían a nivel de distribuidoras, que antes se tenían hasta 20 tipos de tarifas, a reducirla a 4 o 5, y eliminando en primera instancia todo lo que era la parte esta social, de tarifas, porque entendió que no era el mecanismo y no se estaban dando los resultados para sacar a esas familias de pobreza. Entonces se buscaron otros mecanismos por parte del gobierno, pero las tarifas fueron convergiendo a ser lo más reales posibles.
Este tipo de subsidio lo que viene es primero a recargar cargas, valga la redundancia, en otros sectores, como es la clase media, que en algún momento revienta. En algún momento siente el peso. Y la carga de imagen negativa se la llevan las empresas. No, y se va a empobrecer la clase media, obviamente. De esa manera se empobrece. Claro. Sí, porque estamos viendo que por ahora abrieron estos dos, pero ya lo dijimos, está previsto que vaya a otros sectores. Y solo hay una manera de sacar de ese fondo, que el fondo, el mismo decreto dice que es un recargo, o sea, es un recargo. Si usted tiene la tarifa ahora, y usted paga, qué sé yo, 2.000 colones, el Arecep establece que va a haber en ese bloque que usted estaba, ahora va a pagar 2.500. Si usted no quiere pagar esos 2.500, entonces ahorre y pásese al bloque inferior. Claro. Pero eso, si usted se queda en ese bloque, usted va a pagar 500 colones más que van a ir al fondo. Nos queda un minuto nada más. Ustedes se van a plantar a decir, bueno, ya sacaron un comunicado que es parte de lo que hemos hablado ahora, o esto se va a aplicar. ¿Qué va a pasar ahora? Porque la gente va a decir, bueno, ok, eso van a pedir que lo eliminen o así va a pasar. Sí, la SEDET ha hecho todo un trabajo en medios de comunicación. El tema está, digamos, en que se sigue avanzando. Uno observa, por ejemplo, que la Arecep acaba de plantear ya una tarifa en 5 bloques, ¿verdad?, para el tema residencial, es decir, que se va avanzando. Lo que la Cámara ha mantenido, la idea es que no es solamente un asunto que nosotros tenemos que enfrentar, sino que es un asunto de la población como tal. Claro. Porque retomando y un poquito, aprovechando el cortísimo tiempo que nos queda, la pregunta suya es conveniente. ¿Qué dice la experiencia internacional? Que ha resultado absolutamente inconveniente el tema de subsidios y que bien, como decía Eric, eso ya aquí estaba solucionado. Entonces la otra pregunta es, bueno, y entonces ¿cómo ayudar para que el país disminuya la pobreza? Como se ha dicho, generando oportunidades, poniendo a la gente donde verdaderamente hay oportunidades, ¿verdad?, con diferentes mecanismos, utilizando los fondos que ya existen y no creándoles subsidios para que entren en confort. Contradictoriamente, más bien se proyecta un crecimiento de la gente que va a ir calzando ahí. Eso es de preocuparse, porque es un proceso inverso de todo lo que se ha hecho. Entonces, muy concretamente, ¿qué esperaríamos nosotros? Que sean los mismos actores, la misma gente, que también le reclame al gobierno y en este caso también se haga sentir ante la Arecep. Y los diputados deberían también reaccionar. Y también la clase política, ¿verdad?, reaccionar para que este tipo de mecanismos se reanalice. La verdad es que no se han concretado, no están escritos en piedra y deberían ser reanalizados y buscar otros mecanismos que sean efectivos si de lo que se trata es de ayudarle a los quintiles 1 y 2 de la población de extrema pobreza y pobreza. Sí, y de parte de la Cámara, como bien dice Omar, venimos trabajando, pero son decretos ejecutivos. Todavía si fueran proyectos de ley, claro, hay más chances. Decretos ejecutivos. Si es el presidente el que emite, vámonos. Es más complicado. Y aquí uno ve sí un alineamiento de otros sectores, porque como dice Omar, esto en un proceso normal se llevaría casi un año en aplicar. Sin embargo, sale el decreto y a los pocos días ya vemos que Arecep tiene una propuesta de tarifa. O sea, ya hay un alineamiento ahí de sectores que tratan de llevar esto a una velocidad muy grande. De parte de SEDET estamos estudiando las posibilidades legales, vamos a presentar oposiciones, lógicamente, ante las audiencias públicas, que es ahí donde se tiene que actuar. Ya hemos visto algunas situaciones legales ahí que no voy a adelantar para no claro, entorpecer el proceso, pero sí vemos que hay posibilidades por lo menos de frenar un poco mientras tanto este asunto. Pero como dice Omar, esto no es un tema solo de la dirigencia, de las cooperativas y de la Cámara en este caso, sino que esto es un tema de la población. Ya hemos visto cuando salen las noticias sobre este tema, la reacción de la gente en redes sociales. O sea, esto el gobierno... Hay muy poca información. Pero sabíamos que el gobierno esperaba que esto tuviera un apoyo masivo y que esto
Le salió le iba a el tiro llevar por la culata. muchos réditos a la popularidad del presidente, y sin embargo vemos la reacción que fue totalmente negativa. Bueno, pero eso necesitamos que se traduzca en más presión para diputados y para el resto del Muy bien. Muchas gracias, don Omar, don Eric. Gracias a ustedes. Ustedes quedaron informados, háganos sus comentarios, todavía tienen tiempo en la página de Facebook. Esperamos también que los diputados hayan escuchado este programa y también tomen las cartas sobre el asunto, y vamos a seguirle dando seguimiento para ver qué va a pasar con estas decisiones políticas de nuestro gobierno. Gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana en otro Tertulia de Noche. Que la pasen bien.